Bueno, ahora tenemos como invitada a Guadalupe Carrasco. Ella es referente del movimiento feminista, acá, bueno, en Tunuyán y también en Mendoza. Y bueno, hola Guada, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Hola, muy buenas noches. Muy bien, demasiado diría. Eh, y nada, muy buenas noches a todos, a quien nos vea. Muy emocionada, me imagino que debes estar. Obviamente tengo la voz muy lastimada, la garganta Se de te tanto nota, sí, gritar, se te nota la voz. pero bueno, en un momento histórico nos olvidamos un poco de qué pasa con la voz, con la garganta, no nos interesa tanto eso. Totalmente, totalmente. Bueno, Guada, antes que nada, me gustaría, es algo que hacemos nosotros siempre con nuestros invitados, que te presentes un poco quién sos vos y bueno, cuál es cómo llegaste a llegar a esta militancia y todo lo que has hecho. Bien, bueno, soy Guadalupe Carrasco, tengo 21 años, soy estudiante de Ciencia Política y Administración Pública. Eh, Hace 2 años y medio, conformamos junto a otras chicas de Tunuyán el movimiento feminista Valledupco, que en conjunto con eh, agrupaciones como Territorias, la colectiva feminista Valledupco, Trenzadas, Mujeres sin Tierra, etcétera, otras agrupaciones que en este momento sería como muy largo de nombrar, conformamos la mesa regional del Valledupco en materia de género. eh, y además participó activamente desde hace un año aproximadamente en la campaña por el derecho a decidir, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Tunuyán, de Valledupco sería, que dentro de todo se manejan los mismos términos que la mesa regional. Además, bueno, mi militancia va mucho más allá de eso. Actualmente participo en un proyecto que se llama Proyecto GEA, lo pueden buscar por redes sociales, que trata en este momento de comunicación. Es una sociedad civil, es una, no estoy, no le estoy pegando al nombre, es una agrupación de la sociedad civil Sin fines de eh, lucro, sería una que, agrupación. Ah, sí, 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 que busca, dame 2 segundos, sí, no sí. puedo ahora, No, no hay problema, esto después dame lo 3 segundos. editamos, no hay problema. Bueno, Vale, como vale. nos comentabas recién de la asociación. El proyecto GEA, que bueno, GEA significa género, ambiente y economía, y lo que busca es tanto informar, principalmente está compuesto por militantes y por jóvenes de mi facultad y de la Facultad de Derecho, y busca informar y hacer actividades y acciones eh, que reflejen dentro de la sociedad los problemas en torno a estos tres ejes. Y bueno, eso es todo. Y hay un par de proyectos más, pero están todavía ahí No tenés en la tiempo, galera. estás todo el día haciendo cosas, me imagino. No, sí, hay tiempo para Ah, hacer cosas. Por suerte, siempre son organizaciones y son situaciones donde se ve lo colectivo y el compañerismo muy claro y donde cuando uno no puede, puede el otro y bueno, el nada, trabajo en intentamos hacerlo equipo, lo más horizontal mucho trabajo en y equipo. lo más en equipo que se pueda, porque Sí. si no, solo no se puede. No, obvio, eso por ahí está bueno eso porque te enseñan a trabajar en equipo, que por ahí a veces uno no sabe y está bueno No, también obviamente, a y saber sobre todo delegar, poder cuando militas en espacios donde militan otras personas que han militado con anterioridad eh, en otros ejes o en los mismos que los que estás militando en el momento, pero te enseñan un montón de cosas de llegada, de alcance, de leyes, de derechos, de lo que sea, te vas formando también en el camino. Obviamente al principio todo es muy caótico y tiene una complejidad gigante, pero después le vas agarrando la mano y vas tomando la militancia desde otro lugar. y Y también obviamente siempre desde la se empatía y desde comparten, el amor.
se comparten muchos conocimientos. Yo creo que eso es lo más positivo por ahí de este tipo de actividades que Sí, vos realizás. obviamente. Sí, obviamente creo que si hay algo que destaca es que no podemos hacer nada sin el conocimiento, que por ahí no caer en lo academicista, porque sabemos que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero el hecho de socializar y formar el conocimiento de base y respecto por ejemplo, la militancia feminista eh, principalmente la que nosotros hacemos o a la que apuntamos es la militancia feminista no elitista, la militancia feminista popular de los barrios, de base, digamos, donde están realmente los problemas. Se cortó justo ahí, pero te iba a hacer una pregunta, no me quiero ir del tema porque obviamente que vamos a hablar sobre el tema del aborto, pero te iba a hacer una pregunta, ¿el Ujú. feminismo es un movimiento con alguna ideología en particular o se puede ser feminista sin importar la ideología política que uno tenga, que una mujer tenga o que un hombre tenga? Eh, es bastante complicado porque el feminismo se divide en dos ramas, que hay un feminismo que es liberal y un feminismo radical, que Ujú. bueno, el feminismo liberal viene a buscar libertades más básicas, si se quiere, y por otro lado el Individuales. feminismo radical Sí. quiere no sé si tan individuales, Ah, también se maneja desde lo colectivo, creo que sí, si hay algo que tiene el movimiento feminista es que se maneja siempre desde lo colectivo y por eso no hay como referentes puntuales y nadie se autopercibe como referente feminista. claro. Es más, ni siquiera la mismísima Simone de Beauvoir o algunas referentes latinoamericanas como Dora Barranco se sienten como referentes, se Claro. sienten compañeras. Como que sería Eh, una conducción colegiada, como que no hay una cabeza, como uno quizá acostumbra a ver en los movimientos claro, políticos. ¿no? Claro, claro. O sea, hay que sacar el término de que lo político siempre tiene que ser lo partidario. Claro, El movimiento feminista es un movimiento político porque busca cambios políticos y busca revoluciones políticas, eh, pero no se identifica, o sea, por ahí podemos tomar algunas referentes como eh, compartir ideas y ser quien toma la voz, pero intentamos que nunca haya un referente o una cabeza visible porque entendemos que acá es con todas o con ninguna. totalmente. Y Muy, respecto a muy la claro. ideología, ahí creo que todos tenemos contradicciones, pero hay Sí. contradicciones que obviamente no podemos obviar al momento de hablar de feminismo. Llevándolo un poco al tema del aborto, hace, no sé, 7, 8 años o tal vez un poco más, en los encuentros nacionales de mujeres se seguía dando el debate de si el aborto sí, el aborto no, o sea, si pañuelos verdes o pañuelos celestes, se compartían espacios de debate, se seguían compartiendo estos lugares y en algún momento hubo un consenso entre todas las mujeres que participaban de estos espacios y se decidió que no es sororo, vamos a decirlo así, eh, ¿Qué el hecho significa de la que a una palabra mujer se la obliga. Discúlpame que te interrumpa, porque ya que Sororidad. estamos, aprovechamos también, yo te lo hablo desde un desconocimiento también propio, Vamos, vamos pero también estaría haciendo muy bueno, porque esos son por ahí, glosario. son claro, o por ahí son más tecnicismos que se hablan, que calculo que gente del movimiento feminista los tiene como muy propios y ya se dan por entendido, pero por ahí quizás para nuestra audiencia o para gente que no tenga tantos conocimientos sobre el tema, por ahí quizás no, y es una palabra que se Las escucha mucho. categorías. Por lo general en las redes sociales La se ve mucho sororidad, la palabra. sí. ¿Cuál sería el Yo soy significado de...? muy militante de redes sociales de sororidad. Sí, sí, es que La sororidad pasa. viene del hecho de que el sentimiento de hermanarse o de eh, ir más allá del amor familiar con otras personas, siempre se le llamamos fraternidad. Esta categoría Sí, la inventan hace muchísimos años, no me acuerdo exactamente quién en este momento, la autora específica,
pero viene a decir que, bueno, viene de fraterno, viene de fray, viene de los varones. Y viene de esta sensación de que los varones siempre fueron quienes forjaron la historia. Y hablar de sororidad en términos más actuales es hablar de la solidaridad y la hermanación entre mujeres y disidencias también, porque no hay que dejar nunca las diversidades sexuales fuera. Y viene de ahí, o sea, viene de ese sentimiento de solidaridad y compañerismo con otras mujeres. El hecho de que vivimos en una cultura patriarcal y machista que hace que las mujeres compitan entre sí todo el tiempo y todo el tiempo estemos como siendo empujadas a competir con la compañera que tenemos al lado, venir a decir que, bueno, no hace falta que compitamos, no hace falta que llevemos todo en términos de rivalidad, que podemos forjar redes solidarias, podemos forjar redes de ayuda, podemos ir más allá de la competencia entre mujeres, es también una acción política, digamos. Como que se Y busca en sí básicamente la sororidad sería armonía. como la fraternidad Claro. llevado hacia la mujer, Sí, sí, porque se entendió. fraternidad viene de Fray y sororidad viene de Sor, que serían como las hermanas de la Iglesia Católica, si no me Sí, equivoco. sí, sí, la Sor Faustina, hay varias veces que no sé si será lo mismo, Claro, pero claro. creo que algo recuerdo de eso. Bueno, guay, Ujú. y ante todo esto, bueno, por ahí yo tenía una creencia de que por ahí casi todas las feministas estaban a favor del aborto y vos me estás diciendo que por ahí puede suceder que existan algunas feministas que estén en contra del aborto. Creo O que hoy en día hay ya no. consensos que ya se tomaron. Sí, Hoy en día ya no, o desde un punto personal, porque nada, hay gente que no tiene una postura formada respecto al aborto y me parece bien, no hace falta que obligarlas, sí. siempre tengas que definirte de algún lado. Eh, pero creo que hoy hay como un consenso general, o respecto en Argentina por lo menos, dentro de los movimientos feministas y de los encuentros nacionales de mujeres, donde se entiende que si vos estás obligando a otra mujer a parir y a gestar y a llevar un embarazo a término, eh, también estás imponiendo violencia sobre su cuerpo, sobre su persona, sobre su psiquis y sobre todos los aspectos de su vida, y estás siendo violenta con la compañera y eso es justamente lo que queremos evitar. Entonces creo que ya hay un consenso de que el feminismo también tiene que ser pro aborto, por decirlo así. Claro, claro, claro. Y respecto a las ideologías políticas, digamos, Sí, que se puede llegar a político-partidarias, vamos a hablar, sí, sí. eh, creo que hay contradicciones en todos los partidos políticos y es algo que vino a marcar el debate del aborto tanto en 2018 como ahora nuevamente, que de todos los partidos que fueron al debate, en todos hubo reacciones a favor y en contra o Y abstenciones dispares, y votos que es por ahí no excepto votaron todos creo, igual. sí, justamente por este tema de que eh, se cae en un tema de moral y no tanto de salud pública, pero bueno, ese es otro tema distinto, pero realmente el debate del aborto nos vino a mostrar que el feminismo es transversal a las ideologías políticas. Y obviamente muchas veces nos vamos a encontrar con que con quienes simpatizamos políticamente no van a tener actitudes muy feministas frente a algunas posiciones o van a haber contradicciones dentro de los mismos partidos y bueno, nada, creo que no podemos excluir a alguien por ser de determinado partido, excepto que esta persona ya venga con una idea de violencia hacia la mujer y algunas otras precondiciones que son necesarias para considerarse feminista. Me parece muy bien lo que explicabas, porque por ahí está bueno explicar todo ese tipo de términos o conceptos para quienes no están muy interiorizados sobre el tema.
Guada, bueno, y ahora volviendo al eje del debate de la entrevista, sí, vos me puedes explicar con tus palabras o por lo que vos has entendido, qué es lo que busca la ley que ha sido sancionada hoy en esta madrugada de interrupción voluntaria del embarazo. Bien. Algo que tenemos que dejar en claro van a ser dos cosas. Es que primero, el debate que se formó alrededor del aborto en Argentina fue sacado un poco de contexto porque se están hablando en términos de aborto sí, aborto no, y el aborto, como todos sabemos, y todas y todes sabemos, es una realidad de la actualidad y desde hace millones de años las mujeres abortan y lo van a seguir haciendo. El otro término que quiero aclarar es que el aborto en Argentina ya era legal bajo dos causales, que uno es cuando se pone en riesgo la salud de la madre, y el otro es cuando ha sufrido una violación. Que bueno, en términos de nuestro queridísimo Código Civil, Código Penal, está determinado de una forma muy agresiva hacia la mujer. Sí, una mujer idiota Diciendo o que demente, recuerdo una haberlo mujer estudiado. idiota o demente. Sí, Es súper violento. sí, sí. Pero Lo data que de sucede, 1921 también. Se claro, entiende, hace si uno ve el 100 años después. contexto de esa época, quizás que eran las palabras que se Claro, no, utilizaban. obviamente poniendo en contexto. Claro. Más allá de eso, el, el debate que se da es ampliar las causales o sacar este límite de causales porque se entiende que es una realidad social y que las mujeres abortan por distintas razones, que no necesariamente tienen que sufrir una violación o ser por una causal de salud. Lo mismo desde 2011 a partir del fallo FAL, que es un fallo que se da en Neuquén después de que a una niña la violan, creo que 14, 15 años tenía, la viola un familiar eh, y su caso no le permiten abortar por la causal de violación, entonces se persigue la causal de salud, entendiendo que Argentina adhiere a la OMS y la OMS dice que salud no es la falta de enfermedad, sino que la salud va mucho más allá y es integral, es psicológica, económica, social, cultural, etcétera, etcétera. A partir de ahí se empiezan a abrir distintos caminos para acceder a lo que se llama ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que se accede a través de los hospitales y es por donde en muchos casos se termina accediendo. Lo que viene a hacer el IBE es sacar esta restricción de tenés que presentarme una denuncia de que has sido violada o decirme que está en riesgo tu salud física para poder acceder a un aborto. Este proyecto no es el de la campaña, obviamente porque fue enviado por el Ejecutivo, pero, y hay algunos puntos donde discrepan los dos proyectos, pero en general lo que viene a decir este proyecto es que la mujer o el cuerpo gestante puede acceder al aborto de manera despenalizada y legal, es decir, que no van a haber consecuencias de cárcel para quien lo ponga en práctica ni para quien Inseguridad lo jurídica practique. sería, para Claro, resumirlo sí, más fácil. Ah. justamente vos tenés los términos Sí, sí, yo legales. porque me pasa con ser estudiante de Derecho, por ahí uno no, son términos que solemos escuchar, pero bueno, vos también lo debes haber escuchado en tu carrera. Obviamente. Y lo que dice es que hasta las 14 semanas, cualquier mujer, no importa por el motivo que sea, puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, entre otros términos. Este proyecto lo que tiene diferente con el de la campaña es que ingresa se me fue la palabra, como la abstención por moral, Sí. como decirte, no me acuerdo en este momento cómo se llama Ah, no hay exactamente, problema. que es decir, ¿Objeción sería? la objeción de Sí, conciencia, sí, justamente. sí, La objeción de conciencia, que es cuando un médico, por términos religiosos, morales, no quiere realizar el aborto, sí. están en todo su derecho a no hacerlo,
pero ese efector tiene que garantizarlo. Buscar a otra persona, sería eso, Claro, buscar a otra persona garantizarlo que por otros va a medios, realizar, sí, buscar otra, claro, delegar esa tarea a otro medio, o totalmente. sea, a otras personas No que lo puede realicen. lavarse las No puede manos. lavarse las manos, Ajá, total, ahí justamente. coincide. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que viene a plantear esta nueva ley que fue sancionada hace muy poquitas horas. Sí, muy poquito. Guada, una cosa que te quería preguntar, porque viendo el debate anoche, bueno, escuché atentamente la palabra de algunos senadores, y bueno, justamente Ujú. había una senadora, no recuerdo bien, Jacopo creo que era su apellido, de Jujuy, que lo que ella hablaba, ella decía que en sí el proyecto de ley tenía ya de por sí un error, que era el término de interrupción voluntaria. Lo que ella decía, seguramente te lo van a haber preguntado, pero bueno, está bueno que lo aclaremos. Porque lo que No, ella decía, lo vi como en el sí, debate sí, en Twitter, ni siquiera fue como algo que lo claro, venimos a plantear. claro, claro, pero Sí, básicamente. el tema de la interrupción, porque bueno, lo que ella planteaba según el concepto que, que da la RAE es que, bueno, que interrupción es cuando en un proceso se interrumpe de forma momentánea y después se vuelve a reanudar. Lo que la senadora explicaba que, bueno, un embarazo obviamente no se puede volver a reanudar por una cuestión obvia. ¿Vos crees que hay una equivocación o está bien la palabra interrupción? No, justamente en este debate que se dio en Twitter, Sí, imagínate que lo vine a ver ahí porque me parece un argumento que no viene al caso, digamos. Obviamente dentro de las palabras siempre hay una carga política y siempre se pueden tomar desde distintos puntos, pero no es como un argumento que venga al caso de decirme, bueno, un argumento mega válido claro. para no sancionar una ley. Em, lo que dice la RAE, o sea, exactamente dice que puede ser de manera, puede ser pausar o de manera, es Definitiva. como terminar con algo de manera o circunstancial o definitiva. Ujú, No es necesariamente temporal. claro, No se trata de pausar como cortar y después reanudarlo. bien, bien. No, no era como un término que todos nos quedamos como, Sí, no, me pero es parece algo que que este argumento ya lo... se ha debatido. Sí, Yo se incluso lo escuchó en escuché, por eso. diputados y en senadores, se Sí, escuchó sí, varias veces y por eso justamente se dieron estos debates dentro de agrupaciones sí, y sí. de distintas referentes y bueno, nada, Y pues con respecto a las cifras, porque también, bueno, justo en la entrevista anterior, la doctora Rafanielo lo que ella decía era como que, en cierto sentido, como que ella tenía como una objeción, ¿cierto? A esos datos, porque decía como que en algunos casos no son tan reales, según lo que ella decía, que son muy inferiores a lo que da el Ministerio de Salud. Y bueno, realmente, ¿cuál es la cifra de abortos clandestinos? No sé si la tenés, o una aproximación, y el caso, lo que más nos importa, el tema de las muertes por abortos clandestinos, por año en Argentina. no tengo cifras exactas. El Sí, problema con las cifras es que no hay forma, al ser clandestino el aborto, no hay forma de decir cuántas personas mueren por aborto clandestino, ni forma de determinar cuántos abortos se hacen durante un año. Las redes de socorristas y las redes de acompañamiento de aborto, que muchas veces fueron la Malona, la campaña, la red de profesionales por el derecho a decidir, eh, llevan los datos personales de cada una de estas mujeres. No son datos personales exactamente, sino que son datos eh, generales de decir, bueno, por qué abortás, de cuántas semanas estás y ciertos datos de la edad y nada más, que son los que se pide básicamente para acceder a las pastillas de misoprostol o acceder al sistema médico a través de ILE. No se pueden determinar exactamente cuáles son los conteos porque no se lleva un conteo oficial, digamos. claro, Entonces, tanto pro abortos como pro vida pueden falsear cifras y decirte, bueno, son muchos menos, pero de cuántas nos estamos enterando y cuántas se mueren en su casa, cuántas pibas terminan un aborto de manera segura o de manera llegan a la finalidad del aborto no tienen una intervención médica y no han ingresado a una guardia de un hospital y entonces no hay un dato de esa persona.
cuántas pibas pueden comprar esas pastillas, cuántas acceden a través de privados, porque sabemos que en Argentina la clase alta o la clase media alta puede acceder a abortos a través de clínicas privadas y se lo caratula bajo quiste de ovario o alguna situación así, o alguna intervención quirúrgica parecida o ginecológica parecida, pero no sé, son datos que no se pueden decir con certeza, bueno, mira, estos son los datos exactos. No se pueden Sabemos que las medir. pibas, Sí, claro, no se es pueden difícil medir. A medir. partir del 2018 se empezaron a contar un poco más los datos, pero no pueden ser exactos porque no sabemos cuántas pibas acceden realmente a las pastillas de misoprostol en Argentina, no sabemos cuántas pibas son las que llevan a cabo o llevan a término un aborto en sus casas, en la intimidad de la privacidad, y cuántas son las que realmente llegan con algún caso de sepsis o en alguna situación de emergencia a una clínica, a una sala o a algún lugar de salud, algún efector de salud. Los datos pueden ser muy variables y dentro de los que podemos decir que es o no es la principal causa de muerte materna, realmente sabemos que es la principal principal causal de muerte materna porque las muertes maternas, por suerte, en Argentina son muy bajas porque tenemos un sistema de salud bastante capacitado y médicos capacitados, pero no podemos decir exactamente cuántas pibas, porque tampoco el misoprostol tampoco se puede, una vez que ingresó en el cuerpo, pasada una cierta cantidad de horas desaparece y no puede ser constatado de que una persona haya tenido un aborto espontáneo o haya tenido un aborto voluntario, digamos. Entonces es una cifra que puede ser jugada y puede ser manipulada por las dos partes. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, cuántas personas llegan con un aborto causado por mala praxis, un aborto causado por métodos insanos. Se sabe que hay pibas que recurren a métodos que no son los indicados, pero no hay como cifras oficiales que deberían tenerlas el Ministerio de Salud, por ejemplo. Y a través Como de es la... clandestino, Sí, a como es través de clandestino, la... no hay datos Sí, sí. certeros, digamos. A través de esta nueva ley también se busca crear un, no Sí, sé, un obviamente. instituto, pero una medición, o sea, un método de medición, se buscaría un Sí, censo. lo que ya se está poniendo en práctica, pero desde hace muy poquito tiempo, es el tema de cuántas personas acceden por ILE, que es la interrupción legal, pero muchas veces quienes hacemos acompañamientos perdemos el contacto después de una vez llevado a cabo el aborto, o perdemos, o las mismas médicas pierden el contacto una vez entregadas las pastillas, entonces no hay como una forma de hacer un post-aborto y saber si esta persona llegó a término, si lo hizo o no lo hizo, si se arrepintió del camino, etcétera, etcétera. Entonces hay como un montón de situaciones donde no podemos tener una cifra real. Lo que se busca con esta ley también es llevar la cuenta. Cualquier efector de salud y cualquier tratamiento de salud, sobre todo estas intervenciones que son básicamente entregar las pastillas porque son temporarias y lo puedes hacer tranquilamente desde tu casa, eh, se pueden contar y se pueden llevar un conteo general, y es también buscar información respecto a cuántas mujeres. Sabemos que los países que lo legalizaron y que despenalizaron el aborto tienen niveles mucho más bajos de abortos, justamente porque al tener información y al ofrecer información hay muchas mujeres que terminan decidiendo por sí mismas no abortar o hacerlo en condiciones seguras. Eh, Justamente lo que se busca también es tener estas cifras y saber realmente cuántas mujeres abortan, por qué abortan y cuáles son las principales causales de por qué se llega a esos embarazos no deseados. Y una cosa, Obviamente el proyecto sí, siempre nos manejamos en los tres ejes de la campaña, que es
educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Sí, eso te quería preguntar, pero antes te quería hacer otra pregunta, porque bueno, justo que mencionaste Ujú. a las mujeres pobres, porque bueno, se habla mucho sobre eso, y charlando con, bueno, con referentes del movimiento Pro Vida, también me comentaron que en realidad lo que ellos veían con su militancia, que ellos hacían también, es que por lo general la mayoría de las mujeres que están en una situación socioeconómica más vulnerable no están a favor del aborto, no están a favor de la despenalización o no piensan ellas abortar. Con respecto a esa postura o ese dato que el movimiento Pro Vida han dado, ¿vos qué opinás sobre eso? ¿Qué opina el movimiento feminista sobre ese tipo de cuestiones? Justamente, a ver, creo que se lleva también este término de aborto sí, aborto no, se sigue llevando ese término o a esas condiciones. Eh, Hay algo que tenemos que dejar muy en claro, que es que nadie está a favor de un aborto, nadie está a favor de que una persona pase por ese proceso, porque entendemos que es una decisión que se tiene que tomar. eh, lo que queremos es que si tomas la decisión de abortar, realmente lo hagas en condiciones seguras. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente, eh, o sea, no podemos hablar por gente que no podemos levantar banderas que no son nuestras. Por lo menos mi militancia política en territorio y en barrios populares y en villas, la mayoría de las pibas no tienen la información necesaria sobre educación sexual ni anticonceptivos. La mayoría tuvo embarazos no deseados. La mayoría, si hubiera tenido la oportunidad de abortar, lo hubiera hecho. Obviamente, no es una decisión que se toma a la ligera, no es una decisión fácil de tomar, y eso es lo que lo entendemos. Eh, y creo que tanto pro aborto como pro vida lo entendemos, que no es una decisión que se toma a la ligera y que decir van a embarazarse para ir a abortar es algo aberrante y casi roza lo cínico. Eh, O que se va a a usar lo que como método vamos, anticonceptivo, porque en la claro, no es que como algo divertido, no es como sí, era lo que nosotros planteamos siempre, entre tomarme una pastilla todos los días o usar preservativo e ir a abortar y terminar corriendo riesgo de tener un legrado, que es un raspado de útero, prefiero tomarme la pastilla. sí, poner en riesgo la Obviamente, no vida quiero que... sería, para decirlo más Claro, fácil. Sí. Yo creo que está claro, bueno que dejemos en claro, igual esto también la gente del movimiento Pro Vida, como ustedes, también lo tienen bien en claro, que a ver, el aborto en sí es un procedimiento sumamente peligroso, tanto para la mujer como que lo va a realizar, y también, bueno, también las secuelas, no solamente en el cuerpo, físicas, sino psicológicas, que eso debe dejar, porque me imagino que debe ser algo muy, bueno, yo como hombre no, nunca voy a tener que pasar por eso, por una condición biológica, pero me imagino, me pongo en el lugar por ahí quizás de una mujer que lo tiene que pasar, debe quedarle secuelas por ahí psicológicas también, el tema mm, de la estigmación social o de la, por ahí la... creo que algo que Ah, logró el debate del 2018 fue, y era algo que ayer dijo Anabel Fernández Sagasti, y varios de los senadores también dijeron, que fue la despenalización social del aborto y la aceptación social del aborto como algo que está pasando realmente. Eh, Muchas veces estas cargas psicológicas que se le otorgan, creo que siempre se llevan hacia el aborto y no sobre obligar a parir a alguien. Entendemos que hay una decisión atrás y que creo que cuando se hace desde un lugar voluntario y consciente y con la información y con todas y cuando se abren las posibilidades a maternar o no maternar, creo que las decisiones conscientes no dejan secuelas psicológicas. O sea, obviamente creo que es más el peso que hoy le da la Iglesia Católica o otras iglesias y el peso que le da eh, justamente toda esta parte prohibida a decir, no, sos una asesina, no sé qué, estás matando a tu hijo. Creo que eso es como lo que está dejando la secuela psicológica, más que la decisión de la piba. Conozco muchas personas y creo que hay algo muy real que aprendimos en el 2018, que es que todos tenemos a alguien cerca que abortó y que no lo diga es porque no siente la seguridad con vos de decirlo. Y, y es probable que haya más de una mujer dentro de todas nuestras familias
que han abortado y que después tuvieron hijos y que son completamente felices y llevan una vida normal. Creo que siempre se sigue llevando el tema a vos sos una asesina porque hiciste tal y tal cosa, y no al por qué llegamos a esa circunstancia las mujeres, por qué las mujeres recurren a lugares clandestinos o los cuerpos gestantes recurren a lugares clandestinos para abortar, qué está pasando en el entorno social para empujar a una mujer a llevarla eh, a que aborte en condiciones insanas y a qué le faltó a esa mujer para eh, poder tener una planificación familiar y una planificación de su vida normal. De decir, bueno, yo quiero ser madre a tal edad, qué métodos anticonceptivos puedo usar, por qué no los uso, por qué sí los uso. Creo que también hay todo un debate de fondo que no se está dando y eso pasa porque muchas veces los argumentos de un lado o de otro son argumentos, no sé si inválidos, pero son argumentos que son superficiales. Hay debates que se tienen que dar en conjunto y siempre desde el respeto y no desde esta chicana política que siempre que hemos visto durante el 2018 y lo vimos ahora también, de comparar a las mujeres con chanchos, de compararlas con perros, o de decir que íbamos a ver cementerios de fetos, Sí. o cosas así. Creo que eso vacía un debate que es muy rico y que recurriendo a las fuentes y recurriendo a personas que saben realmente el tema o personas que militan el tema, podría ser mucho más rico y mucho más consensuado y llegarse a acuerdos que por ahí no se están dando justamente por estas cosas de moral y religiosas que hay de fondo. Sí, Guada, y algo más que te quería mencionar, el tema que ahora vos lo mencionaste recién, de la educación sexual, porque acá lo importante es más que nada prevenir, o sea, no llegar, yo creo que los dos Obviamente. movimientos, y es más, hay algo que considero que he encontrado un punto en común, porque me ha tocado entrevistar a ambas personas, vos incluida y anteriormente a una referente del movimiento Pro Vida, que lo que también ellos buscan es la educación sexual, obviamente deben tener también sus limitaciones, pero bueno, ¿qué es lo importante acá? Que no se pierda también el eje del debate, de la discusión, que también lo que se busca es prevenir, porque el aborto sería como una última instancia. Yo creo que lo Claro, importante, obviamente. fundamental es evitar que la mujer se embarace para que no tenga que someterse a un procedimiento quirúrgico que la puede Sí, poner en... justamente es algo que personalmente tengo 21 años. Cuando se sanciona la ley de educación sexual integral, yo tenía 6, es decir, estaba empezando mi escolarización primaria. Eh, Durante la secundaria fue una escuela religiosa, no es motivo para no dar educación sexual integral. Durante toda mi carrera, digamos, durante todo mi transcurso o paso por instituciones de educación obligatoria, solamente tuve 2 clases de 40 minutos y dadas por un cura, Ah, sí, muy fuera de contexto, y ni siquiera me dieron educación sexual integral, me dieron educación para el amor. claro. ¿Qué pasa? Eh, yo tuve la oportunidad y pude y tengo los recursos y tengo la confianza con la gente de mi casa o con mi familia y con mis amigues y con mis médicos de sentarme y hablar. Pero ¿cuántas pibas como yo y cuántas pibes y pibis hay en el mundo que no pudieron acceder ni a información a través de Internet, que también es súper turbio todo lo que podemos encontrar en Sí, Internet y es sí. súper confuso Desinforman, y más que nada. para Desinforman. Google, si no estás embarazada tenés cáncer y no hay otras 2 opciones. O sea, También el creo tema que también, del porno, que por ahí se da, yo lo he visto claro, que obviamente, por ahí se obviamente trata son, de como que ver esos videos van a enseñar y en realidad no, o sea, generan una claro, idea claro, claro, totalmente, está todo distorsionada de la claro, realidad. claro, Claro, lo que nosotros siempre decimos es que lo que tus hijos no aprendan ni en la escuela ni en la casa, lo van a terminar aprendiendo en Internet. Internet te enseña cosas que no son reales o puede haber información que esté muy alejada de la realidad y sobre todo que a, los varones principalmente, porque a las mujeres como que el porno
se les está todavía como muy prohibido y no Sí, se mucho tabú habla y todavía como para las mujeres. sigue siendo un tabú, igual que todo lo que se ha referido al goce y al placer de la mujer sigue siendo como Sí, algo bastante tapado, o las demás sexualidades. Em, Principalmente que los varones, que son quienes mayoritariamente abusan sexualmente de mujeres y de otras diversidades, son educados por el porno. Entonces, el porno es la educación y la teoría, y la violación es la práctica, la puesta en práctica de no entender de consentimiento, no hablar de otras formas de tener relaciones sexuales, de que eh, a las mujeres no nos dejen tener pelos en el cuerpo, de que todo el tiempo se nos esté estigmatizando algo, de seguir teniendo estigma social sobre el pene, la vagina, la vulva, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Creo que es algo también que es una discusión que se está dando dentro del feminismo y se está dando dentro de las nuevas maneras de expresar las masculinidades, eh, de que la educación sexual tiene que estar y tiene que ser una materia más dentro del sistema educativo. No tiene que ser algo que pueda decidir un profesor si darlo o no, una maestra si darlo o no, porque eh, la currícula, vos no decís, a la seño de matemática no te dice, no, a mí no me pinta enseñarle la suma y la resta, no queda elección de la persona. Justamente, si hay algo de lo que más reticencia se tiene desde el lado pro vida, si se lo quiere tomar, porque no estoy de acuerdo con que se llamen así, si se lo, o sea, con algo, con lo más reticente que son es con la parte integral de la educación sexual. Eh, y lo vimos después del 2018, 2019, lo hemos visto a principio de año, que hubo hasta un movimiento también que enarbolaba la causa celeste, eh, que se llamaba Con mis hijos no te metas. sí, Y con mis sí, hijos no lo te recuerdo. metas era no dar educación sexual integral dentro de las escuelas, o que las maestras tuvieran que informar a través de comunicados a los padres de qué contenido se iba a dar y que los padres pudieran decidir si su hijo iba a esa clase o no. Se sigue teniendo esta forma de a las personas como cosas, o sea, de las niñas como cosas que nosotros podemos decidir qué queremos que aprendan o qué no. Y no se entiende que esa persona que se está formando ahí, que está recibiendo educación sexual integral, el día de mañana va a formar lazos sociales y va a insertarse en una sociedad, y que podemos evitar un montón de situaciones de abuso sexual en niñas, de abuso sexual de varones hacia mujeres, de consentimiento, de, de homofobia, se pueden desinstalar un montón de situaciones a partir desde la educación sexual integral. Y el con mis hijos no te metas viene a dar este mensaje de mis hijos, mi propiedad, vos no podés decidir qué van a enseñarles. Es hasta impensable que, por ejemplo, el día de mañana se forme un movimiento que diga, con mis hijos no te metas, no le enseñas matemática. Claro. No es algo que queda a elección de las partes o de los padres. Eh, También ahí se encuentra también una falencia en el sistema educativo y una desaparición total del Estado, porque no controlar ni regular dónde se están dando estas clases o quiénes las están impartiendo. Conozco mucha gente de pañuelo celeste que da educación sexual integral y lo da desde un lugar eh, más neutro, si se quiere, hablando también conozco gente, obviamente, del pañuelo verde que da educación sexual integral y lo hace desde el lugar integral, pero también conozco gente que no quiere hablar sobre homosexualidad, sobre personas trans, sobre no binarias o otros temas o consentimiento que quieren reducir la educación sexual integral a métodos anticonceptivos que encima ni siquiera los dan completos, porque el único método anticonceptivo que nos enseñan a usar dentro de la escolaridad es el preservativo para penes. Sí, Entonces, ¿qué hacemos con todas estas personas que no son peneportantes? claro. ¿Qué hacemos con todo,
Eh, a ver, hace poco largué una encuesta en una de mis redes sociales que decía, bueno, ¿sabes qué es un campo de látex? Y un montón de gente me contestó como, no, no sé qué es un campo de látex, decime qué es. Y es como, de repente volvemos a todo este tema machista y falocentrista eh, que dice, bueno, lo único importante es que el hombre tenga placer, el hombre se cuide, evitemos el embarazo o las enfermedades de transmisión sexual, y de repente entre mujeres, entre lesbianas o personas vulvoportantes, no hay una forma de cuidarse en Argentina. Es también otro de los puntos más claves de la educación sexual integral, el no solo evitar los embarazos, sino también evitar la transmisión La de enfermedad, enfermedades e sí, infecciones de transmisión sexual, que muchas veces totalmente. son muy heavy y se detectan muy tarde. Y bueno, nada, eso. O sea que en sí su principal objetivo también sería reforzar la educación y bueno, y que abarque Sí, aquellos sectores de la sociedad que no estaría llegando del todo, por más resistencia por ahí puede ser eh, religiosa o de aquellas instituciones que son educativas, pero también que dependen de la Iglesia Católica o de otras iglesias, puede ser también, que por ahí son más reticentes a sí, abrirse. más allá de eso, hace poco me tocó hablar con un director de Tunuyán y me dijo, sí, es mucha suerte si tienen 2 clases al año de educación sexual integral. Y de repente decir, bueno, tenés 2 clases al año de educación sexual integral, ¿y qué hacemos con todas las dudas? Porque justamente me tocó ser eh, algo así como la ginecóloga del grupo y ser de repente la única adolescente de mi grupo de amigues que iba a un ginecólogo o que iba a un Claro, médico o que tenía la posibilidad de sentarse a hablar con su mamá y decirle, bueno, che, está pasando esto, esto y esto. ¿Qué hago con esta situación? O sí, decime qué puedo llegar a hacer, cómo me cuido. Eh, y de repente ver que habían mujeres cercanas alrededor de mi misma edad que nunca habían ido a un ginecólogo o una sí, ginecóloga eh, a, a, los 18 años y habían empezado a tener relaciones sexuales a los 15. Es claro. también esa formación que tiene que venir también desde la casa, porque obviamente si hay temas que no se tratan en la casa, la escuela va a ser muy reticente. Eh, y tiene que haber también como una, una, una clara presión del Estado sobre los efectores de educación, digamos, quienes educan, para decir, bueno, tiene que haber educación sexual integral en todos los espacios. No importa si la das en matemática, en química, en física o donde te parezca darla. Tenés que darlo y tiene que ser así. No queda libre de elección del profesor. Claro, es Muchas algo veces los obligatorio. profesores con el tema de la libre elección, bueno, elegimos 2 o 3 temas y ya está. Lo demás, bueno, que los pibes se No, arreglen con internet. y por ahí lo que pasa también muchas veces, que a mí me pasaba cuando, bueno, yo también, yo fui a una escuela pública, pero bueno, creo que habré tenido una charla como mucho, que recuerde en la secundaria, y también lo que pasaba que nos juntaban por ahí a todos, hombres y mujeres, nos juntaban a todos en un salón, en el salón de música normal, y por ahí, qué sé yo, a veces a uno le da vergüenza preguntar, porque siempre se tomaba el chiste, o siento yo que por ahí quizás mis Sí, compañeras obviamente, mujeres les debe haber dado cierta vergüenza preguntar, y bueno, y muchísimas dudas que nos quedaban, o sea, que no se evacuaban, que no, todos nos quedábamos con las dudas y era más por ahí una cuestión de chiste, de perder la hora, que en realidad aprender a conocer nuestro cuerpo y bueno, y un montón de cosas más. justamente uno de los ejes centrales que fue como una de las principales cosas es que de la educación sexual integral es que se empieza a aplicar desde que tenemos 4 o 5 años, desde el jardín, digamos, desde el prejardín y jardín, o desde nivel inicial, de decir, bueno, en algún momento algún sector de la sociedad planteó que le iban a enseñar a masturbarse a niños de 5 años y esto es como súper sacado de contexto y súper fuera de foco y es hasta una barra basada, vamos a decirlo así. Eh, y, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver a una de mis sobrinas, hija de una de mis primas, recibir educación sexual integral desde los 4 años en una escuela de Tunuyán.
pero es una escuela muy específica, muy abierta de mente, que tiene como una orientación más hacia entender al niño como un sujeto de derecho, más que como un sujeto de que, sobre el que todavía se puede tener patria potestad. Y de repente que a ella le enseñaran que no se llamaba vagina, que se llamaba vulva, que ella te mostrara de que sabía cuáles son las partes que te puede tocar una persona o no, que sabía qué es lo que es el consentimiento, que sabía cómo reaccionar frente a distintas situaciones, que podía expresarse, que podía hablar, es como también un logro que va de a poco, pero que se tiene que lograr en todos los espacios. Los, Cualquier persona que haya agarrado un curso de ESI o que haya querido en algún momento impartir ESI, eh, te va a decir lo mismo. Los contenidos van adaptados a la edad de cada persona. Eh, Va desde cuidado del cuerpo hasta cuidado de la higiene personal, hasta decirle, bueno, mira, estás entrando en la preadolescencia, te va a pasar esto, vas a tener estas situaciones. De repente me, por lo general me encontré con chicas que todavía a esta altura de mi vida me sigo encontrando con gente que no le dice menstruación a la menstruación, le dice periodo, le dice Andrés, lo tapa, lo oculta, sabiendo que es un proceso completamente natural y que nos pasa a todos los uteroportantes. Entonces es como, bueno, empezar a normalizar algunas cosas, eso es lo que busca la ESI, que hablemos y hablemos desde un punto integral, no solo de cómo poner un preservativo y bueno, listo. Después fíjate Claro. las dudas que tengas, sacátela con Dios te internet ayude. o sacátela con tu amigo y que tu amigo lo va a ir a consultar internet también, porque Sí, tenés ¿no? 16 años y no tenés otro medio y hablar con tu papá por ahí es re difícil y decirle, bueno, quiero ir a la ginecóloga y que esté sentada ahí al lado tuyo tu mamá con la ginecóloga o con el urólogo. Eh, También van el cuidado de los cuerpos de los hombres. La mayoría de los hombres de mi edad nunca han ido a un urólogo o nunca se han hecho controles urológicos más que de susto o de miedo por algunas situaciones en particular. Y creo que eso también es algo que viene a prender la luz, la ESI, y decir, bueno, los varones también tienen que ir con frecuencia y hacerse chequeos con frecuencia y pueden tener cáncer de mama y pueden tener cáncer de colon y Sí, distintas un montón situaciones de enfermedades que por ahí también, que que no están normalizadas, o por más ejemplo, tabú algo o hasta que que pasa mucho en Valledupco es eh, el control de enfermedades de transmisión sexual. sí, Los también. controles se tienen que hacer por lo menos una vez al año, Claro. eh, por lo menos, Sí, y sí. es una estimativa. Y si tenés varias parejas sexuales, y si tenés eh, una sola también tenés que hacer los controles porque las enfermedades pueden aparecer después de muchos años y son cosas que no se están dando en la sociedad de hoy y hay un 30% de la población que es SIDA positivo, VIH positivo y no lo sabe y esas personas están transmitiendo la enfermedad a otras ¿A nivel personas nacional o o en Tunuyán estás hablando? no, no, a nivel nacional, estas Ah, son cifras a nivel nacional. me asusté, En dije, Valledupco y hay mucho. en Tunuyán, Sí. estamos por arriba de la media Ah, de enfermedad de transmisión sexual y de embarazo adolescente. Es algo ya, que también no sabía esos datos. desde la MUNI, eh, desde la MUNI estamos formando un proyecto para ver qué está faltando, por qué no se están dando los controles. Eh, Hay distintas organizaciones que hacen los testeos gratis. Un testeo de SIDA tarda 10 minutos en darse y es privado y nada, te sacan sangre del dedo y con eso Sí, saben todo. Eh, un testeo de herpes o de cualquier otra situación la puede hacer un ginecólogo o un urólogo a simple vista. sí, sí. Tenemos gente preparada para estas cosas. Por Lo ahí que no está yo creo haciendo que es que la gente vaya y lo recurra. sí, desde el mismo desconocimiento, o sea, se surge ese miedo y decir, bueno, no, yo no voy a ir porque tal cosa, por miedo a que diga la gente, y ahí se da un desconocimiento, y bueno, y por ahí cuando se agarran esas enfermedades, si ya está muy avanzada, ya es complicado, ya.
con una enfermedad Claro, sexual. obviamente es como, Sí. sobre Y todo más que algo nada que el tema de la pasa, por transmisión, ejemplo, porque se puede claro, evitar la la transmisión transmisión. porque podés evitar que otras personas se sigan contagiando. Claro, Es como el claro. coronavirus, o sea, lo Sí, estamos viendo con el coronavirus. lo El estamos que vos viviendo te en carne propia, cuides, sí, el que vos te cuides significa que cuides también a los demás y que cuidas a la totalmente. persona que tenés alrededor. Lo que pasa mucho con, tuve oportunidades de hablar tanto con gente que milita dentro de organizaciones como Vivo Positivo, eh, y de gente que milita o que trabaja dentro de las instituciones de salud, eh, es que, por ejemplo, las personas de Valledupar que tienen SIDA se van a tratar a Mendoza con médicos de Mendoza, y las personas de Mendoza se van a tratar a San Rafael y cosas así, como que todavía hay un montón de Sí, estigmas sociales respecto para evitar al que se contagio. difunda. Sí, 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 evitar que se difunda y evitar que alguien sepa que es SIDA, sí, por ejemplo. claro. Pero bueno, nada, eso es como bastante alarmante el hecho de que tenemos una cifra muy Igual alta es, de es gente con SIDA. increíble cómo hemos ido tocando ciertos temas, ¿no? De un tema que fue el tema del aborto, cómo se desprenden, y por ahí también está bueno hablar de esos temas, porque cuando ahí, bueno, como vos decías, aborto sí, aborto no, pero detrás de eso hay un montón de temas y de problemas que acomplejan a la sociedad, y por ahí también es bueno también tratarlo y debatirlo, y no quedarse solamente con el concepto de, bueno, vamos a salvar las dos vidas, o vamos a evitar que se sigan muriendo mujeres, que por ahí son los argumentos más esgrimados por ambos bandos, pero por ahí está muy bueno también que se tomen, y más nosotros, bueno, que somos jóvenes también, o que tenemos un acceso a las redes sociales, que por ahí para poder difundir todo este tipo está muy bueno también que se difundan todo este tipo de conocimientos, o que digamos a cuáles son los lugares que las mujeres pueden acceder. Vos recién nombrabas, ¿podés decir cuáles son los lugares aquí donde las mujeres pueden acceder para tener información o para poder acceder a métodos anticonceptivos? ¿Dónde, por lo menos acá en Bien, Tunuyán? creo que algo muy puntual es que se tiene desconocimiento, por ejemplo, yo hace poco, muy poco, siendo una persona que tiene acceso a mucha información y ha hecho talleres de ESI, me enteré que las obras sociales tienen que cubrir los preservativos, tienen que cubrir el 100% de los preservativos en las farmacias. Sí, Eh, Dentro de la ley que regula anticoncepción, que es uno de los ejes centrales también de la campaña, eh, la ley dice que todos los, todos los lugares o todas las salitas de salud, y tanto los hospitales como los efectores privados de salud, tienen que ofrecer anticoncepción gratuita y libre. Es decir, que las personas que quieran tener relaciones sexuales y se quieran cuidar, tienen que tener acceso a esos métodos. Por lo general, ¿cuál es el método más difundido y más fácil de entregar? Es el preservativo. Pero tanto pastillas, chip, DIU, etcétera, 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 todos estos métodos de anticoncepción, solamente dejemos en claro que eso, el único método de barrera que se puede tener es el preservativo masculino, que es el único que evita enfermedades de transmisión sexual. eh, Son de libre acceso y están regulados por ley. Después, que el Estado también tenga carencias en esos aspectos es otro debate que tenemos que dar, porque muchas veces en las salitas no hay preservativos, no hay pastillas, en los hospitales las pastillas están vencidas, eh, el DIU, el chip o estas cosas son muy difíciles de acceder y se dilata mucho la entrega de estos métodos de anticoncepción a largo plazo. O, por ejemplo, algo que es muy frecuente y muy común que nos den consultas de no quiero ser madre por X motivo, o porque no deseo maternar, o porque no quiero someter mi cuerpo a un embarazo, etcétera, 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 me quiero ligar las trompas. Todo un proceso con las médicas y con los ginecólogos, de decir, no, porque sos muy joven, porque capaz que después te arrepientas, porque capaz, porque bla, 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 bla. Eso también es tener soberanía sobre el poder decidir si quiero o no eh, gestar y parir. eso te quería Madre o padre preguntar, puede ser en otro momento. Guada, porque uno de los
argumentos que también escuché es el tema de qué sucede con el caso de los padres, en este caso, de esos futuros niños. Supongamos el caso de una mujer que esté embarazada, seguramente te lo deben haber mencionado este Sí, me tema. lo han planteado mil Es veces. un tema, sí, también muy polémico, pero bueno, también está bueno que lo debatamos para también ver cuál es tu opinión. Más allá de que cada uno puede tener una distinta opinión. ¿Qué sucede con el caso de los padres? Supongamos que ellos quieran tener ese niño que está por nacer, y bueno, y la madre tome la decisión de no seguir, por X motivo, de no seguir con el embarazo, y bueno, someterse a un aborto, que ahora bajo la ley va a ser legal. ¿Qué sucedería en ese caso? Suponete, ¿qué es lo que dice la ley cuál es lo que está previsto? ¿Qué es lo que dice la ley para en casos así? Si el padre tendrá algún tipo de derecho o qué No, sería. realmente lo que se busca con esta ley es darle la soberanía al cuerpo de la mujer, la soberanía propia de su propio cuerpo, es decir, de que no seamos tratadas como incubadoras Sí, eh, que deben a, sí, un a hijo en el un ser vientre, sí, humano sí, sí. adentro por 9 meses. Entendemos que obligar a gestar y obligar a parir a alguien por un deseo externo eh, que vaya mucho más, y no es solo un debate que se da dentro del aborto, se da también dentro de eh, el alquiler de vientres, el hacer gestar y parir a niñas de corta edad, es también son cosas que estamos poniendo sobre la mesa, es decir, somos dueños de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Si querés ser padre y querés realmente y tenés toda esta vocación y todo este amor para dar, eh, lo que podés hacer es buscar una pareja que quiera tener hijos, que Claro. no necesariamente me obligues a parir, porque se han dado un millón de casos donde, y conozco muchos personalmente y cerca, de varones que pinchan los preservativos o que se los sacan a mitad de una relación sexual, y eso también es considerado un abuso Sí. frente a la otra persona, o de que eh, Se ha vulnerado el consentimiento, sería, de la mujer. claro, se ha vulnerado el deseo el respeto hacia el deseo de maternar o no. Claro. Entendemos que las mujeres tienen que, un embarazo no es fácil de llevar, se somete a un montón de cambios del cuerpo, se somete a un montón de situaciones o experiencias que no son agradables del todo y que por ahí están muy romantizadas, como el parto, y escuchar a mujeres decir, no, es el dolor más bello del mundo. Y hace poco me tocó sentarme a hablar con mi mamá y que toda la vida le había escuchado decir eso y me dijo, no, es horrible, es Sí, una... Es sí, se sufre varias horrible y horas, según dicen nuestras madres. claro, ¿no? Claro, es como también sacar todos esos conceptos de que las mujeres tenemos un deseo materno interno, que no, hay mujeres que no tenemos el deseo de ser madre y no queremos maternar, y, y sacar eso de que la mujer va a estar completa si tiene hijos, porque hay mujeres que sí, obviamente, quien tenga el deseo de maternar y lo haga, se va a sentir completamente feliz y va a estar deseosa de tener hijos, pero quien no tenga ese deseo, eh, tiene muchísimos efectos psicológicos sobre la persona y efectos sobre el cuerpo de la persona. Y más allá de eso, después, eh, el hecho de que maternar no termina solo en un parto, sino que maternar tiene que ser llevado durante toda la vida y tenemos que hacernos cargo económicamente, psicológicamente, socialmente de una persona, es también eh, algo que a las mujeres nunca se sentó a alguien a preguntarnos si realmente queremos hacernos cargo de esta situación. Sí, Y algo que escuchamos ayer y fue como algo bastante claro y algo que se viene planteando desde hace mucho tiempo, que en un mundo o en un país donde hay tantas mujeres criando solas, los varones siguen hablando del aborto y siguen opinando sobre eso en vez de cuestionar a sus pares, de decir, che, tu amigo que tiene un hijo y que lo ve una vez a la semana y le pasa 200 pesos a la madre, ¿qué onda? ¿Por qué no claro. lo cuestionamos? ¿Por qué genera tanto rechazo una mujer que no quiere ser madre, pero un padre que abandona a sus hijos después de que nació? eh, no nos genera rechazo y sigue siendo nuestro amigo y seguimos teniendo y compartiendo espacios con esas personas. Claro.
Como que importa la vida que de una vez que Sí, nace. Una vez que importa hasta el nació, ya está. parto, Claro. el parto ya está, se terminó Es cierto. todo lo importante. Eh, Creo que ayer lo dejó bastante en claro, tenemos un nivel de denuncia y de persecución jurídica hacia personas que no se hacen cargo de sus paternidades increíble en Argentina, increíble en todas las instituciones, y no hay lugar donde no haya algún varón, o familia donde no haya algún varón que no se está haciendo cargo de su paternidad, Sí, sí, es porque cierto. padres abandónicos es eh, algo muy, muy normal, es la mamá luchona, pero ¿dónde está el papá de ese hijo, Sí, de ese niño que está ahí, que está vivo y que está nació y que de los cuales sí tenemos que hacernos responsables y hacernos cargo también? sí, es muy Son cuestiones importante. que viene a decir esta soberanía sobre los cuerpos, decir, bueno, cuestionate también con tus amigos y cuestiona también a tus pares varones de por qué no se hacen cargo o por qué genera tanto rechazo que una mujer no desee ser madre y por qué a un varón no le preguntan cuando se quiere ir a hacer la vasectomía, no le hacen 200 o 300 preguntas de si el día de mañana te casás y tenés y querés tener hijos o tu pareja quiere tener hijos. Al varón no se lo pregunta. El varón Claro. va, a la, al efector de salud y el efector de salud llena dos papeles y es una intervención quirúrgica Más, súper sí. poco invasiva, es reversible en el 80% de los casos. Entonces, bueno, también hay como todo un tema de quienes deseen paternar pueden hacerlo y van a seguir haciéndolo porque no es que vamos a terminar con la natalidad en la Argentina por tener una ley de aborto. Claro, Vamos a terminar con los abortos clandestinos, nada más. sí, Eh, se y bueno, eso entiende. básicamente. De decir Te quería que hacer una, no te quería hacer somos una, incubadoras. claro, te quería Sí, hacer, ahí, no sé si me escuchas bien. Eh, sí, te quería sí. hacer una pregunta porque el tema de, bueno, en realidad se ha hablado mucho, se ha debatido mucho. ¿Crees que esto es un logro político de un gobierno, o sea, del actual gobierno que fue quien promulgó, o crees que es algo que ya lleva suficientes años? ¿Qué opinas? No, no, no. Creo que darle reconocimiento al peronismo es sacarle todo el reconocimiento a la lucha colectiva de las mujeres. No podemos hacer oídos sordos, no podemos decir que esto empezó ni con el kirchnerismo ni con el macrismo, no podemos decir que esto empezó ahora. La campaña del aborto se funda hace más de 15 años, se funda en el 2004. Ayer justamente uno de los discursos de cierre del acto y de la vigilia fue esto. En el 2004 éramos 5 pibas que se juntaron en la esquina de la Plaza de Independencia a juntar firmas. Y el proyecto y los proyectos de interrupción legal del embarazo se presentaron todos los años. No hubo quórum, no pasó, no hubo comisiones. En el 2018 y ahora también se puede decir, hubo un uso político partidario, sí, lo hubo, obviamente, porque es ¿O un decís que hubo un debate que llama la aprovechamiento? atención. Como que hubo un Sí, aprovechamiento obviamente, como que de de, repente hay situaciones políticas atrás que se están tapando, porque es seguro. un debate mega difundido, pero decir que esto es logro de un partido político, y sobre todo porque una de las críticas principales que se le hace, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner, que actualmente está a favor del aborto, es que desde el 2004 esta causa fue cajoneada. Sí. Sí, teniendo en cuenta Más que ella allá de que, gobernó 8 años, ¿no? Entre el 2007 y el claro, 2015 y nunca se sentó también a entendemos que debatir. la situación, a ver, el debate del aborto en el 2018 llega en un momento específico donde la sociedad estaba más preparada para sentarse a debatir estos temas, porque desde el 2015 tenés el Ni Una Menos y tenés marchas que convocan a un montón de mujeres, y lo que pasa en el 2018 con eh, miles y miles de pibas saliendo a la calle es también un símbolo político de que como sociedad nos cansamos de que exista un negocio atrás del aborto y que las pibas pobres o quienes no puedan pagar el aborto se sigan muriendo. Eh, Creo que también es decir que esto es un logro de algún partido político, es sacarle todo el mérito
a todas estas referentes y a todas estas mujeres que se organizaron desde hace más de 15 años y que vienen organizándose más de 15 años para sacar una ley Sí, y para poder tener derechos sobre nuestros cuerpos. Es como si el día de mañana, o como si hace, no sé, eh, muchos años atrás hubiéramos dicho que el voto a las sufragistas se lo dio un partido político. sí. No, no es algo que vos decís. Igual, Obviamente, voluntad política igual tiene que eso existir. en la historia se ha visto, bueno, es cierto que hubieron muchas luchas anteriores, pero bueno, quedó promulgado con la ley 13.010, si no recuerdo, que es la ley de voto femenino, que fue sancionada en Ujú. 1947. En sí, la gran impulsora, a ver, yo creo que Sí, hubieron sí, muchas mujeres no, pero impulsoras, que fue más Vita, allá de eso, o sea, el voto femenino en Argentina es algo más específico sí, y más partidario de, sí, un sector o de un partido político específico que fue el peronismo. sí. Pero decirte, por ejemplo, en Francia o en Europa, decir que a las sufragistas les dio el voto o a las mujeres les dio el voto cierto No, color no. político, Siempre fue una es, cuestión transversal de la política, yo creo. Porque, bueno, uno lo ve también en Estados Unidos, que cuando uno claro, analiza toda la obviamente, liga, todo este movimiento de mujeres que logró firmar no recuerdo bien, sé que era como una la Declaración de los declaración de Derechos de las derechos, Mujeres y las Ciudadanas. claro, que fue bastante Eh, resistida, tenían como una multipartidaria, o sea, habían mujeres republicanas, que todos sabemos que el Partido Republicano es un partido muy conservador, y habían mujeres demócratas, progresistas, que estaban a favor, y era transversal, o sea, a los partidos y a los gobiernos. Yo creo que esto sí, también, obvio, obvio, siempre es algo transversal y creo que siempre la lucha por los derechos es algo que eh, es completamente transversal a los partidos políticos, porque dentro de los partidos políticos siempre va a haber una ala más conservadora o una ala más reticente a otorgar derechos y una ala que va a ser más progresista, si se lo quiere. Eh, el hecho de decir, bueno, esto es un logro de Alberto Fernández o del kirchnerismo, es sacarle o despojar a la lucha colectiva por el aborto de toda esa identidad. O sea, eh, vos te pares donde te pares, en cualquier punto de la Argentina te vas a encontrar un pañuelo verde colgado en una mochila. claro, Y eso no es algo que va a ser partidario, porque, por ejemplo, ayer en la plaza estaba tanto el radicalismo como el peronismo, como la izquierda, como Pan y Rosas y el como PRO también, organizaciones creo que hay algunas del referencias, PRO creo también. que están a favor, sí. Sí, sí, obviamente Sí, dentro de todas las organizaciones hubo mujeres que dieron su voto a favor. sí, sí. Y es decir, bueno, es algo que va mucho más allá de la voluntad política. Obviamente voluntad política tiene que haber porque si no las discusiones no van a ser dadas. eh, y pero si hay algo que entendimos las mujeres y sobre todo el pueblo mendocino hace un año atrás también, de que en la calle también se ganan derechos y que en la calle podemos dar vuelta a una votación y en la calle se puede dar vuelta un montón de situaciones que pasan dentro de estas élites políticas y estas élites partidarias. Me refiero a la 77-22 y lo que pasó el año Sí, pasado. sí, con el tema del agua, Eh, sí. claro, claro. Eh, decir, bueno, decir que este logro es específicamente de un partido político es despojarlo. Obviamente, de parte de Alberto Fernández tiene que haber voluntad política para llevar un debate hacia al Congreso, sabiendo que Como es un también, debate, como también la tuvo Macri en su momento claro, de Macri debatirlo. Si bien sabía, sabiendo que él estaba en claro, contra, tuvo claro, por ahí la disposición de poner el tema en debate y bueno, y habilitar un debate que muchos años antes ni siquiera se había debatido. Que yo creo que eso es algo claro, claro. de valorar del gobierno anterior. Sí, Más sí, allá de sí, de las ideas obviamente, o cuestiones políticas que pueden haber acuñado cada de decisión. fondo, Sí, sí, sí. no, Yo creo a que es ver, valorable también es claro, ambas claro, claro, obviamente actitudes. el uso partidario de los debates siempre son muy cuestionados por algunos sectores. Eh, decir que, bueno, se trató una ley bastante, bastante o que tiene ¿Vos crees que mucha sirvió respuesta el social debate del negativa, 2008? como fue
Sí, ¿vos crees que sirvió el debate del 2018 El debate en 2018, para que sí, hoy sí se sancionara? Bueno, ¿vos crees que sirvió o no? sí, obviamente, Sí, obviamente, sí. Creo que hubo uno de los diputados que dijo, no creo que haya habido tanto debate, y fue como, sí. busca en YouTube porque hubo como 600 horas de debate Incluso algunos y diputados y creo que senadores que sí, cambiaron su voto de un año a otro, que estaban cambian su en ese voto sentido. del 2018 al 2020, Sí. de decir, bueno, me informé más, vi por qué o vi los porqués de la otra parte, eh, y me siento preparado para votar a favor o en contra. Em, Creo que te congelaste, pero no sé si me Sí, sigues a mí también escuchando. se me congeló tu, igual no hay problema, eso después lo editamos, ahí estamos bien. Guada, mira, te quería hacer una última pregunta, Ahora volvimos. se nos ha extendido un montón la Dale, dale. entrevista, pero bueno, la vamos a compartir en YouTube y bueno, y para quien desee verla va a tener un montón de, de datos y bueno, y después obviamente que en las redes seguramente la vamos a ir editando, y eso no te das problema, después te voy a mandar todo. Para cerrar, lo que te quería preguntar es cómo sigue todo esto, porque bueno, hoy se sancionó la ley, pero tengo entendido que hay muchas personas que, militantes pro vida, que han decidido que van a presentar un recurso de amparo por un tema de la Constitución, que quieren buscar la inconstitucionalidad de la ley. Probablemente eso termine en un fallo, una resolución de la Corte Suprema de Justicia. ¿Vos, qué crees sobre esto? ¿Vos crees que los próximos días, los próximos meses van a ser Uf, complicados? ¿Cómo lo analizás vos? eh, algo que hablábamos ayer fue como que esta era, esto nos da un impulso increíble, que se apruebe una ley así nos da un impulso increíble, pero que vamos a tener que seguir luchando y que el pañuelo verde no se guarda, porque así como les prohibidas van a buscar ir en contra de esta ley, sabemos que es un derecho que no está garantizado del todo, que tenemos que lograr que se garantice que los efectores de salud lo, lo pongan en práctica, que la reglamentación sea la reglamentación prometida en el Congreso, que nada, vamos a tener que dar un montón de luchas que sobre todo se van a dar en los hospitales y en los sectores públicos donde no puede haber una objeción de conciencia institucional, pero y que vamos a tener que luchar con muchísimas violencias. Algo muy claro fue lo que pasó hace poco con una doctora, una médica del Hospital Central de acá de Mendoza, que amenazó y violentó a una compañera de la campaña de Neuquén, encima ni siquiera era de la misma Mendoza. Sí. Vamos a tener que cruzarnos con todas estas personas que, eh, que nos van a violentar en todos los ámbitos que puedan, porque es algo muy claro que van a intentar violentar a las mujeres que abortan y van a intentar poner todas las trabas posibles. Nos ha pasado, nos va a pasar y nos va a seguir pasando. Y hasta que el derecho al aborto no sea normalizado y sea puesto en práctica y sea judicializable la dilación o, o el esperar a una mujer hasta que no pueda acceder, eh, vamos a tener que seguir peleando y vamos a tener que pelearla y vamos a tener que seguir haciendo acompañamientos quienes nos hemos puesto de acuerdo con estas situaciones por un tema de que muchas veces no hay información circular, no circula información transversal o circulación en términos mundanos, vamos a decirlo así, donde cualquier piba pueda acceder y que muchas veces la información puede ser truncada por ciertos sectores, obviamente. Estamos diciendo que no vamos a obligar a parir a nadie y que siempre vamos a tener esta posibilidad de, si querés ser madre materna, si no querés, podés acceder a un aborto. Y junto con esta ley se votó la ley de los 1000 días, que da muchísimas más posibilidades para quienes no tenemos, para quienes no tienen los recursos para maternar o para quienes no tienen las redes de apoyo que deberían tener una madre. Y además que cada provincia, teniendo en cuenta que es una ley nacional, que cada provincia, o sea, la acepte, tenga sus propios protocolos para la implementación, porque si bien tengo entendido, hay varias provincias argentinas que no han ni siquiera Obviamente, legislado el tema de los protocolos de los abortos que ya estaban permitidos bajo la normativa vigente.
Sí, y todo sobre ese todo tema seguramente que quienes más, va a ser algo complicado seguramente llevar a cabo. sobre todo en el norte Claro, y en ahí estas las provincias provincias más conservadoras. Sí, donde se obligan a parir a nenas de 11 años, y ahí te das cuenta que también es algo transversal a lo partidario, porque no importa el color o el signo político, en la mayoría de las provincias han sido madres, niñas de sí, 13, sí, que son de gobiernos del menores de mismo 13 años. partido, son gobiernos del mismo partido que a nivel Claro que nacional está promulgó la difundiendo ley. una, Sí, sí, sí. justamente, más allá de eso, personalmente y sobre todo en Mendoza, tenemos que seguir luchando, y la campaña tiene que seguir luchando por la libre comercialización del misoprostol. Es algo que a Mendoza no llega, es algo que a Mendoza está completamente prohibido la venta en farmacias, y que sin una receta no se consigue, y si se consigue a precios exorbitantes, y sigue habiendo un negocio atrás. Eh, y decir, bueno, de repente esperar que una provincia como Mendoza diga de un día para el otro, sí, vamos a aplicar los protocolos de aborto en todos los hospitales, es estar diciendo una mentira, y es estar diciendo que eh, una de las provincias más conservadoras del país, como nos han querido tachar siempre, eh, va a decir de un día para el otro, va a pegar un volantazo progre. Es algo ilógico, ni siquiera tenemos acceso al misoprostol. Claro. Pero por ahí son Eh, construcciones que con el paso de los años se van a ir dando, yo creo, como fue el mismo obviamente, tema del aborto, vos obviamente lo decías, son, del 2004 que comenzó todo, mirá, han pasado 16 años, obviamente todo, yo creo que todo en sí, el derecho en sí es un producto histórico, o sea, se va construyendo con los cambios sociales y ahí se van sí, sí, reformando justamente. las leyes. Pero bueno, es muy importante también destacar todo eso y mostrar todo un panorama, y está muy bueno lo que vos haces, que diferenciar para que no se dé ese uso político que por ahí se va a tratar de dar, decir, bueno, esto no es solamente una victoria de un gobierno, sino que es una victoria de una lucha que ya lleva muchos años y que es transversal a la política, a los partidos políticos, y bueno, y eso es muy importante. Yo creo que es el aditivo más importante que ustedes, para remarcar de su movimiento. Sí, sobre todo fue como algo que salió dentro de los medios de comunicación más hegemónicos, como este intento eh, de darle un color político, de darle un tinte político por un tema de juego de poderes que podemos hablar 100 horas más si querés, No, pero sí, no es algo, otra no charla, algo que venga al que tema. seguramente la vamos a tener eh, más adelante, el año que viene. seguro, seguro. No es un hecho que se pueda, no es una charla que se pueda cerrar acá los de los medios de comunicación o los que quieren comunicar, eh, pero despojar a un colectivo y a un movimiento de mujeres tan grande de una lucha que dieron en las calles, que se vio en las calles, que sigue estando, de decir, si esto hubiera sido solamente una ley partidaria, ayer no hubieran estado las 120 vigilias a lo largo y ancho del país, y las pibas no nos hubiéramos quedado hasta las 4:20 de la mañana esperando a que nos dieran el resultado. Entonces es algo que va mucho más allá de lo partidario, y que Y muchas contra lo veces podemos sentimental saber cuáles son también, las... yo creo, ¿no? Algo muy pasional. Lo Obviamente, he visto en las marchas también, de ambos bandos, una cuestión pasional, más por ahí, más lógica, más que lógica, obvio, es racional. hasta casi religioso, También, es también, bueno, hasta casi está todo como la relacionado, misa de las pibas, es todo relativo. es hasta la misa de la... Obviamente, siempre vamos a celebrar, y creo que del lado de, de esto tan argentino también que tenemos sobre algunos temas, de que todo lo vimos como en el fútbol, Sí, sí, eh, una cualidad de la sociedad este tema argentina. de, claro, de apasionarnos tanto con las luchas, pero creo que si hay algo que desde el movimiento feminista en general y desde todas las feministas, el encuentro con las compañeras en la calle es algo que eh, te da energía, te da aguante, te da te da como un refresco, y sobre todo en este año tan complicado para hacer acompañamientos, para hacer denuncias de violencia de género, para cualquier situación donde estuviéramos involucradas las feministas, el volver a encontrarse en una vigilia y decir, bueno, cantar canciones y terminar con la voz como la tengo yo,
Sí. Ronca. o sentarse a charlar y a debatir ahí entre compañeras, es también algo que, que es maravilloso y es casi religioso y nosotros sabemos todos los protocolos y sabemos quiénes son las que saltan, quiénes son las que no saltan, quiénes son las que van a cantar, quiénes son las que llevan megáfono, quiénes... algo muy característico de Mendoza es tener un momento de los sicuris, que son quienes tocan los sicus, en las marchas. Y decir, bueno, encontrarnos de nuevo con estas cosas es también como revitalizante de alguna forma en la militancia política. Bueno, Guada, la verdad que creo que ya no queda más nada para decir, se nos extendió bastante, pero bueno, lo importante yo creo que quedó bien claro la idea que queríamos buscar, que era que se exprese también, que se muestre, ¿no?, la otra cara del movimiento feminista, algo como vos decías recién, que por ahí no se ve tanto en los medios o no se ve tanto en las redes sociales, algo más sesgado, y bueno, la verdad que te agradezco Sí, sí. todo este tiempo que nos has dado, creo que hemos producido una entrevista muy buena, con mucho contenido, con mucho debate, y creo que eso es lo más importante. Y bueno, y desde ya, bueno, te tenemos en cuenta para una próxima entrevista, seguramente para ver qué Obvio, obvio. sigue todo esto. Siempre a disposición de ustedes. Bueno, dale, Guada.